Como les decía, estoy aquí con las listas negras de Samuel Doria Medina. No, y para iniciar el live, pues con esa premisa, hasta este lunes, quizás hasta este miércoles, se define todo y es el punto de no retorno de los partidos políticos con sus candidaturas, con su terminado de armado estructural. Y, y está un chenco, está interesante, está divertido. Hace poco se anunció la candidatura a la vicepresidencia de Edman Lara y ese 1% de Rodrigo Paz se convirtió en 3. Entonces, estamos ante un escenario bien interesante. Van a ser quizás 10 candidaturas que por primera vez en la historia podría decir que se van a disputar de manera casi pareja el Parlamento y la política y la representación democrática boliviana, a la par que se pudo ya desarrollar la ley de preclusión para intentar blindar las elecciones. Si bien se aprobó en comisión el tema de la ley de paridad de género en el binomio presidencial, todavía se aplazó, o sea, se postergó el tratamiento en la Asamblea Legislativa, al mismo tiempo que tuvimos la marchevista, entre muchas novedades en el Parlamento. Es por eso que estamos nuevamente aquí con Alejandra, retornando en este espacio en vivo después de mucho tiempo, para analizar todas estas cosas, seguir hacia adelante viendo todos estos temas, continuar con toda la celeridad del mundo y seguir desarrollando estos espacios. Vamos a estar, ahora sí, estamos a 90, 89 días de las elecciones y el panorama pinta un tanto interesante. Y ahí primeramente quería preguntarte cómo fue la sesión, la última sesión que hubo en la asamblea, y qué es lo que se está esperando los días subsecuentes. Bueno, Omar, un gusto poder retomar este espacio contigo. Realmente un montón de tiempo que nos hemos perdido, pero evidentemente también hay momentos en la política en que la acción y directamente, en tu caso, ser operador político, estar en un proyecto político, te quita tiempo. Además, han habido igual situaciones en el país que realmente han sido muy complicadas, ¿no? Como el tema del incremento del dólar prácticamente a 20 bolivianos, las amenazas constantes del levismo con el tema de sus manifestaciones y obviamente el calendario electoral. Así que han sido días bastante movidos y en realidad estamos a 90 días de las elecciones, ahora estamos a 2 minutos del lunes, pero estamos a 90 días de las elecciones. Entonces, la situación está bastante complicada, ¿no? O sea, vemos también fuerzas políticas bastante atomizadas, vemos un ir y venir de candidatos diferentes, pero la realidad es que creo que va a ser una elección marcada por pluralismo político. También hablabas el tema de lo que fue la ley de preclusión y el tema del binomio paritario, y ahora yo te lo digo con mucha decepción. Estos proyectos de ley, que en realidad eran 5, que había exhortado al Tribunal Electoral que se traten prácticamente desde enero, recién se han tratado la sesión la semana pasada. Y fue a mi gusto hasta repugnante ver cómo Daisy Choque directamente estaba viendo de proclamarse vicepresidenta y había abandonado durante toda la sesión el curul que le toca como vicepresidenta en la Cámara de Diputados. Y fue un tanto más bochornoso y vergonzoso escuchar de su propia boca a la candidata primera senadora por Cochabamba, Toribia Lero, ex CC, que ahora es hasta bailarina de Doria Medina, decir que iba a rechazar el tema del binomio paritario, porque en realidad ellas como parte de la directiva inclusive hicieron algunos acuerdos y reuniones con la coordinadora de la mujer y otras instancias que tienen que ver con la participación política de las mujeres. Entonces rechazar esto públicamente me parece no solo un acto de hipocresía, sino hasta una falla gigante a una agenda que ellas mismas habían comprometido a cumplir, ¿no? Ahora el tema de la preclusión viene con trampa, porque resulta que se supone y se trataba de blindar el proceso electoral, pero en la ley de preclusión, y lo sabemos y lo hemos denunciado siempre, los masistas siempre ponen una trampa. Y la trampa en la ley de preclusión ahora fue justamente que se diga que se va a blindar al Tribunal Constitucional prorrogado. Lamentablemente, como comodidad ciudadana, y creemos que cogobiernan con el MAS desde Tuto Quiroga y Doria Medina en la Asamblea Legislativa, dieron los votos para que se apruebe. Y lo paradójico es que dijeron que tal vez no se iba a aplicar esta elección, sino para la elección del 2030. Así que, en números de García Linera, esto ha sido una pérdida de tiempo, un empate técnico, ¿no? Porque no se ha ni blindado la elección
y no se ha asegurado que realmente estos amparos y estos recursos que utilizan personas como Guaitari afecten el calendario electoral. Y a eso sí sumamos lo que mencionabas, que es la cantidad de ahora listas, candidatos que va a tener a Bolivia y los titulares de la prensa y los medios alternativos también como que en boga hasta el miércoles, es justamente el tema de las listas, ¿no? Vicepresidentes, senadores, diputados, ya se están viendo algunas filtraciones en prensa, entonces va a ser algo realmente que va a marcar la agenda de Bolivia, porque yo estoy en La Paz, no he vuelto a Cochabamba, estoy prefiriendo quedarme también por un poco de responsabilidad con la Asamblea Legislativa. Y bueno, toda la Plaza Baroa estaba acordonada de policías. Lamentablemente el viernes, además de hechos de destrozos de la marcha masista, amenaza, me dio mucha impotencia ver cómo la población paseña fue totalmente afectada por esta marcha, ¿no? O sea, gente que no puede llegar a sus fuentes laborales, empresas pequeñas, con pequeños comercios, hasta las mismas caseritas que no pueden hacer su venta del día. Entonces es una afectación directa a los bolivianos. Y ahora el tema del Tribunal Electoral, que estaba totalmente acordonado, y luego los destrozos que hubo, los ríos de meo de las calles, o sea, una situación lamentable para los paseños. Así que va a ser realmente una coyuntura bastante complicada. Más bien, vos, ¿cómo lo ves? Me gustaría igual escucharte porque vos estás en Santa Cruz, ¿no? Otro espacio muy importante de la política nacional. Es interesante que hasta el día de hoy en Santa Cruz el desarrollo del liderazgo sigue siendo igual un panorama inhóspito. Dentro de lo que cabe, cuestionados igual, interpelados por mi parte con las listas negras de Camacho, se han dado para atrás bastantes liderazgos que podrían haberle disputado plaza al mismo Luis Fernando Camacho y a los mismos creemos por intereses que van más allá de lo que el colectivo de la gente podría hacer, lo que ha terminado de hacer un destrozo en el armado de Samuel Doria Medina, que lo puede llevar a un tercer y cuarto puesto. Ahí hablamos también mucho del poder oculto. Hablábamos con un amigo, Roberto Márquez, muchos lo deben conocer, que muchos lo llamaban el siniestro, inclusive, el creador de las listas negras, el asesor de quienes controlarán la paz, así es. Y ahí es un punto muy interesante, que mucho poder en el desarrollo político y de armado político lo tienen los coordinadores, quienes no se ven, quienes no se muestran como tal, quienes no llegan a ser candidatos, pero quienes tienen incidencia directa en el desarrollo de la estructuración política. Ahí también les doy como premisa, yo he hecho campaña por el binomio paritario, no de manera tan directa, pero teniendo contactos de distintas parlamentarias y desarrollando un par de artículos. Estos artículos han podido llegar a muchas de ellas. He tenido respuestas tanto de afines como de contrarias. De afines, la diputada Ros me ha respondido, contrarias de Valdivieso y hasta María René Álvarez le ha llegado este artículo que he desarrollado en pro del binomio paritario, a minutos, a horas de que se apruebe o se rechace. Entonces, eso es lo interesante cuando puedes incidir de cierta forma en las distintas esferas políticas, y ver cómo se puede armar. Lamentablemente, pese a estar spameando mi postura a gente con poder, pues no se ha podido llegar a los resultados posibles. El tema de la coordinación es algo bien interesante y que va a dar resultados fructíferos o negativos estos días. Y es bastante peculiar porque esta es la primera elección que es difícil, más allá de tener la coordinación de comunicación en Sumate, es difícil tomar una decisión porque van a ver que gente que quizás sea muy buena y proba está en distintos partidos como candidato en distintas circunscripciones, pero al mismo tiempo van a ver gente que puede ser un cero a la izquierda, que igual está en todos los partidos. No es como que haya un partido que tenga todo lo mejor y los otros partidos que sean malos. En todos los partidos hay algo positivo, eso hemos identificado, y en todos los partidos hay algo que no es tan positivo.
Entonces van a tener en ustedes la responsabilidad histórica de saber discernir, de no votar de una forma muy fanática y de poder realizar sus elecciones. Entonces estamos en un escenario donde está bastante fragmentado, lo que nos da la posibilidad de una democracia plural finalmente, pero también de conflicto. Es por eso que hemos visto nuevamente el levismo haciendo sus destrozos, las pocas posibilidades que tenían distintos coordinadores de hacer sus inscripciones y cómo todo se está moviendo último minuto, porque hasta el último minuto se está viendo cómo hacer las negociaciones. Y aquí la política práctica se convierte en el arte de te doy, me das. Y de los lazos y de los círculos de confianza más allá del afianzamiento ideológico. Veo a Eve Gutiérrez, por ejemplo, que es bastante liberal, con Toto Quiroga al mismo tiempo que veo a ex asesores masistas con Toto. Veo en Samuel Doria Medina lo mismo. Tengo un amigo que es bastante liberal, pero tengo amigos que son bastante de izquierda, que están ahí mismo. Entonces es un panorama bastante interesante y ante eso, igual como lo ves y dentro de lo que es la práctica, ¿qué es lo que se diferencia de lo que debería de ser en teoría y lo que termina siendo en la realidad? Buenas preguntas existenciales, como siempre. Yo creo que vos ya has llegado, Omar, a un nivel de ser analista político. Y yo estoy súper orgullosa de vos porque eres universitario, eres un joven que tienes menos de 25 años y te has metido realmente a las arenas políticas sin miedo, sin culpa y con creo que un horizonte muy claro. Yo creo que una de las características por las cuales nuestra generación millennial y la tuya centennial se han mantenido apolíticos, apartidarios, es porque también después de 20 años del MAS, la política se ha visto reducida a corrupción, a polarización ideológica y sobre todo a asumir que el Estado boliviano no funciona para nada. Y obviamente eso también ha generado mucha desconexión del rol del Estado para la vida de la gente, ¿no? Entonces yo creo que también hay que separar el ideal de la realidad, es la pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Cómo podemos ver una política plural, atomizada, con tantos candidatos y con tantas posiciones contrapuestas? Tú mencionabas también de la posibilidad de ir rescatando personajes en todas las fuerzas políticas para poder generar puentes coherentes de trabajo. Yo creo que eso va a ser muy necesario. Pero también hay que reconocer que la situación de la política boliviana hoy también es una herencia prácticamente de los años 80, que tiene que ver con estructuras caudillistas, con roscas, con decisiones discrecionales, con cálculos políticos que muchas veces no están supeditadas al bien mayor de Bolivia, sino al bien específico de los intereses de estos espacios políticos, sean de izquierda, de derecha, de oficialismo y oposición. Entonces también por eso ha habido un envilecimiento en la política, porque la política también son juegos de intereses. Y si hay una desconexión de la población con los parlamentarios y con los proyectos políticos, obviamente esos intereses no van a responder a las necesidades de la gente. Entonces, eso primero tiene que entenderse como una realidad. O sea, esto es la realidad ahora. Y mucha gente dice, no, es que no me meto a política porque es corrupta. Sí, la política es corrupta. Pero mientras la gente no comprenda que ese es el problema estructural a cambiar, los proyectos políticos que se mantengan en el poder van a seguir reproduciendo el modelo tal cual. Entonces es por eso tan importante que haya renovación política también en las mismas fuerzas políticas. Tú has visto que hoy por hoy inscritos solamente hay 2 proyectos políticos nuevos, que son Súmate y Morena, porque los demás son alianzas. Y las alianzas, lamentablemente por la misma experiencia, se ha demostrado que no sirven, porque justamente son simplemente alianzas circunstanciales que van al momento electoral para tener espacios o cuoteos de poder. Entonces también esa es otra realidad. Ahora, tú decías, ¿y qué es lo que se puede hacer? Primeramente, animarse a participar en los proyectos políticos, teniendo plena conciencia de la crisis de la política con todo lo que eso implica, corrupción, dedazos, frustraciones, reconocer que el escenario es hostil, pero que sí se puede acceder a espacios políticos. Y más ahora, donde realmente estamos viendo que hay pluralismo y pluralidad en ambos espectros políticos, ¿no? El MAS está dividido
y la izquierda boliviana también, porque estamos viendo a Andrónico, a Del Castillo, a Eva Copa, tal vez luego salga Patsy, mañana hasta el miércoles vamos a ver sorpresas. Y en la oposición o el otro espectro que no es necesariamente de izquierda, no sé si necesariamente también es derecha, porque hemos visto igual contradicciones ideológicas. Estamos viendo justamente, ahí está Rodrigo Paz, estamos viendo a Doria Medina, a Tuto Quiroga y a otros que vamos a ir viendo en el transcurso de estos 2, 3 días. Entonces yo creo que más bien hay un escenario muy fértil para que la gente pueda escuchar las propuestas y decir, oye, esto sí se puede aplicar a la realidad, o este sí es el camino. Y más ahora que se van a revelar las listas de candidatos a diputados y senadores, que finalmente son los representantes de la población y el resultado directo de la democracia. Y bueno, bien lo decías, ¿no? Lamentablemente vamos a ver caras repetidas que no necesariamente han hecho el mejor trabajo, vamos a tener tal vez sorpresas ingratas, tal vez uno pensaba que un candidato tenía excelentes perfiles, pero finalmente va a optar por candidatos que tal vez no son los ideales. Entonces yo creo que en los próximos 3 días se va a venir una reconfiguración del tablero político en todas las fuerzas políticas, lo que más bien también nos obliga a los bolivianos a prestarle un poco más de atención a qué es lo que queremos como Bolivia y como país para poder salir de la crisis del MAS, ¿no? Porque lamentablemente, aunque estemos ya en pleno calendario electoral, el dólar está subiendo, los productos de la canasta básica se están haciendo cada vez más inaccesibles y la crisis se va a ahondar más. Entonces también hay que estar muy atentos a ver no solo qué es lo que van a proponer estos candidatos, sino a qué va a hacer el presidente Arce, que sigue siendo presidente hasta octubre, finales de octubre de este año, para poder enfrentar o paliar la crisis. Y ahí también todavía los que ahora son candidatos, pero todavía estamos en el órgano legislativo, tenemos más bien que garantizar, ¿no? Que es enfrentar la crisis y dar por lo menos algunas certezas para el calendario electoral. Entonces, para mí la respuesta es reconocer la realidad, que no es el mejor escenario, ni mucho menos el escenario ideal, pero al mismo tiempo animarse a participar en estos espacios a pesar de este escenario que no es el mejor. Y yo creo que ahí tú más bien tienes la experiencia de estarlo viviendo en carne propia, que obviamente también somos humanos, ¿no? Hay situaciones muy duras que atravesamos. Y a eso también se suma la vida cotidiana, en tu caso la universidad, en el caso de los parlamentarios el tema de la gestión, la fiscalización. Entonces la situación evidentemente para los bolivianos está compleja. Y aquí nos comentan dos puntos importantes también, que el 20 son las primarias del búnker, que va a ser interesante la participación de la gente y ver qué tanta celeridad se le puede dar al proceso de consulta que está haciendo el búnker. Igualmente que estas elecciones va a haber un voto cruzado por todos lados y es principalmente por la falta de cohesión y unidad en torno a un esquema como tal, porque el problema que tenemos son las llaves, quiénes son los que tienen las llaves de poder desarrollar el proyecto político y con quienes la gente tiene cierto grado de acercamiento o confianza. Entonces la política se maneja en cuanto a llaves y en cuanto a lealtades. Y muchas personas que quizás, si me lo das a mí, yo veo que están en distintos partidos, pero entre estas personas tienen una afinidad muy grande. Si se unificaran en una sola estructura, les iría mejor que fragmentados en estructuras distintas, pero quienes tienen las llaves en esta elección 2025 son partidos antiguos, protagonismos políticos históricos que lamentablemente nuestra generación y la generación millennial no ha podido superar y tiene esa dependencia casi paternal a estas estructuras, lo que ha impedido que estos hijos de distintos padres se agrupen o estos primos de distintos padres se agrupen para crear algo distinto. Entonces depende, ¿no?, de los padres esta elección y la siguiente también depende mucho de si estos primos deciden independizarse o seguir bajo una ala. Entonces, ante eso va a ser importante ver a qué se apunta, cuál es la visión de cambio que tiene la gente,
cuáles son los candidatos que se ven más probos o que van de acorde a las propuestas que tiene uno. Y evidentemente va a haber mucho voto cruzado. Va a haber también estas elecciones una incertidumbre muy grande y ante eso nos va a tocar remar contracorriente. En realidad, también para mí, como todavía parlamentaria y como parte de la Asamblea Legislativa, todavía me queda la duda si vamos a poder tener un proceso electoral coherente. Porque también no te olvides que el Tribunal Constitucional Plurinacional está prorrogado, que la ley que se ha votado ahora inclusive con Comunidad Ciudadana y Creemos de la preclusión tiene una trampa horrorosa que es como que preclusión se blinda el proceso y el resultado. O sea, el resultado de la elección, aunque sea fraudulento, se tiene que respetar. Eso es lo que han aprobado los pseudo opositores también. Sin auditorías, sin duda. Ahora, no te olvides también que el MAS en su atomización puede tomar decisiones erráticas, porque si Luis Arce era el candidato del 1%, no sé, Eduardo del Castillo, cuánto podrá sacar. Además, al mismo tiempo, recordarle a los que nos están viendo que Eduardo del Castillo ha renunciado al cargo sin encarcelar a Evo Morales, sin dar respuestas objetivas sobre el tema del narcotráfico que está literalmente ahogando a Cochabamba y el Chapare, y peor todavía, o sea, con la vergüenza lapidaria de que la Asamblea Legislativa le bajó el dedo en la interpelación y Luis Arce lo mantuvo ahí. Entonces, realmente la situación es muy delicada. Entonces, yo creo que independientemente si hay elecciones, el futuro presidente, sea quien fuere, va a tener un parlamento atomizado y una crisis muy grande de gobernabilidad, sin mencionar los efectos de la crisis económica que ya estamos palpando los bolivianos. Y si no llegara a haber elecciones, eso también interpela a los centennials y a los millennials a preguntarnos cómo vamos a reconfigurar y recuperar las riendas de nuestro país desde la perspectiva política. Y ahí yo creo, Omar, que tú con tu propia experiencia puedes más bien también estimular a tu generación y nosotros también como parlamentarios recordar a la población la importancia de la creación de proyectos políticos nuevos. Entonces es muy necesario también que ahora veamos que esta apolítica, apartidaria situación que nos ha tenido a los millennials y centennials lejos y desconectados de la política ha llegado a un punto de inflexión y que tenemos que politizarnos y tenemos que tomar un bando. Es difícil porque evidentemente no estamos en las mejores condiciones, pero si no lo hacemos, la situación solamente va a empeorar. Marta tiene una pregunta que me parece importante que la voy a responder. Me dice, hola Marta, hola Alejandra, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para que se una la oposición? Lamentablemente, Marta, yo creo que a esta altura y a este punto es muy difícil pedirle a la oposición que se una, porque estamos hablando de egos históricos que tienen más de 30 años. Imposible que Doria Medina o Tuto Quiroga, por darte dos nombres, bajen su candidatura en pro de la unidad, porque justamente como ya son políticos viejos, tal vez es la última elección presidencial que puedan jugarse y su ego no les va a permitir perder esa oportunidad. Lo que la población tiene que ser más que pedir la unidad de la oposición es la población en un sentido común, colectivo e histórico que necesitamos tener ahora, se una para votar en torno a una propuesta. Por eso va a ser tan importante que ustedes, bolivianos que están viendo este live, vean cuáles van a ser las listas y las propuestas de los candidatos que ya van a terminar de revelarse máximo hasta el día martes o a más tardar el miércoles. Y ustedes vean qué me propone, cuáles son los candidatos, porque esos candidatos a diputado, a senador, no solamente presidente y vicepresidente, van a representar las necesidades de ustedes. Y obviamente la propuesta de los candidatos en cuanto a plan de gobierno va a ser la forma y el camino para sacar a Bolivia adelante. Entonces, no va a ser la unidad de los políticos, ni mucho menos la de la oposición, la que nos va a sacar de este agujero del masismo. Y ahora también hay que reconocer que 20 años la mayoría de la población ha votado por el MAS y ahora el MAS está totalmente atomizado. Y también el MAS
va a tener diferentes candidaturas, lo que se va a traducir en un parlamento totalmente fragmentado y tal vez en una posible segunda vuelta presidencial. Pero les recuerdo que literalmente la Asamblea Legislativa se elige en primera vuelta. Eso sería. Ahí va a ser bastante interesante. Creo que la unidad en torno a distintas causas y propuestas va a ser lo que nos va a interpelar. Creo que como liberales el tema de las estructuras partidarias, la ley para modificar, el proyecto de ley para modificar la actual ley de partidos políticos es una causa fundamental para muchos de nosotros. En ese sentido también va a ser bien complejo el proceso electoral. Y, y también hay algo muy interesante, y eso es en comunicación política lo que mucho se dice, que muchas veces no se trata de la propuesta, sino que la gente consume un hilo narrativo, una historia, un cuento que vaya de acuerdo a lo que uno cree que es real. El mejor comunicador político es aquel que te puede elaborar la historia más apasionante. Ahí tenemos, y eso es lo que me pregunto mucho, y yo a veces no entiendo muy bien, ¿cuál es la historia del masismo? ¿Cuáles son los hilos narrativos que dentro de las alas del MAS se han hecho? La más dramática que tiene la Santa Venia y sello del Llorenti, con el Ministerio de Gobernación es el arcismo atacado por todos, resiliente, que le han intentado hacer más golpes de Estado que al mismísimo Hernán Siles Suazo, así es. Es una historia muy sacada de onda. El elevismo no sé, igual se lleva la flor con su historia dramática del líder histórico relegado y reemplazado por la derecha que se apoderó de su partido, les quitó todo. Y el androniquismo como el hijo del pueblo subyugado a los intereses de... Y es bien interesante. Ahí igual decía como chiste interno el editor que hace el capibara informativo ha debido celebrar este fin de semana, o sea, debido quizás lo pongan como jefe de campaña. Va a ser, ya me imagino los spots del Eduardo del Castillo. Así. Pero contá, pues explica, o sea, la comunicación que ha hecho Eduardo del Castillo para la gente que tal vez no tiene contexto. Es que, a ver, hay muchas cosas que quizás los que no están en política no lo ven muy bien. Eduardo del Castillo tiene su gente, tiene su equipo, que está en el Ministerio de Gobierno, que está también en directivas de comunicación. Y es gente bien extraña. Yo he llegado a conversar con ellos y son los clásicos zurdos fresas, que ahí están. Y entre esos zurdos fresas hay una cuenta que es el Ministerio de Gobierno. Y todas las noticias que se lanzan desde el Ministerio de Gobierno los narra en una voz en inteligencia artificial de un capibara que lo narra todo como si fuera un videojuego. Que es muy absurdo. Después está el Llorenti, que es un tipo que se saca de la cabeza narrativas bien distópicas, así. Algunas acertadas, muchas de ellas rayadas, pero que está medio loco. Después está Gabriel, que es igual que yo, un influencer, que es parte del equipo del Castillo, que si bien es muy buena onda, me cae bien, tienen... Al Evo lo ven como de derecha, a Luis Arce como lo ven como la reivindicación de la izquierda, el heredero del Mujica, así es. Es bien extraño el equipo comunicacional que maneja el Eduardo del Castillo. Y por eso decía, puta, esta gente debe de estar celebrando. Ay, no quiero ni saber en dónde han debido de celebrar estas personas. Son dudas que prefiero no sacarme de la mente. Decían, en nuestro equipo igual decían, Llorenti ministro. No voten por el MAS esta ocasión, por favor, va a ser un futuro muy inhóspito. Pero hablando de la comunicación, hay esas estrategias tan bizarras de hacer o de tratar de comunicar, y el Eduardo del Castillo tiene de las más
de las menos serias, y dicen, o sea, que deje de hablar de cosas infantiles, pero es esa la forma en la que el MAS con el Luis Arce y el Eduardo del Castillo han hecho comunicación política y no proselitista o partidaria, sino institucional. Y eso es algo que nos alarma totalmente. Alejandra es comunicadora social, creo que ella nos puede dar mayores pautas sobre cómo debería de haber sido esto desde el gobierno. Bueno, lamentablemente los políticos, y también yo creo que es un poco resultado de 20 años del MAS, le meten nomás, ubicás, es como que, tengo una idea, le voy a meter nomás. Entonces también la desinstitucionalización del Estado y del masismo, lo que ocurre es que ha habido como que un menosprecio o hasta un desprecio a los profesionales de cada área, ¿no? O sea, lo digo todo el tiempo, el Estado boliviano se ha vuelto una corporación de pegas simplemente para yuncus, pero también se ha olvidado que hay herramientas, hay estrategias y que pueden ser utilizadas de forma coherente en la política, ¿no? Por ejemplo, Bolivia sigue siendo un país fuertemente caudillista y populista. Y una de las estrategias que se sigue rehusando desde los 80 es este discurso que identifica un enemigo, yo soy el bueno, él es el malo y lo vamos a destruir. Por ejemplo, igual Carlos Palenque utilizó mucho el populismo de es que el pueblo, es que la gente, y luego se ha ido reproduciendo y hasta cierto punto degenerando esa estrategia que viene de los 80 y que respondió a un momento. Y ahora en el caso de Eduardo del Castillo y el manejo comunicacional del Ministerio de justamente el Ministerio de Gobierno, hace una De vergüenza. gobierno. Encima, porque yo como profesional he tenido el privilegio también de compartir espacios como con Sabrina Lanza, que una estrategia de comunicación política implica muchos elementos, ¿no? La narrativa, obviamente el objetivo de posicionamiento de tu candidato, cuáles son igual los puntos fuertes de tu propuesta, o sea, tiene que haber una coherencia, pero hemos visto que la voz de un capibara y tratar a la gente como si fuera retrasada mental ha sido la herramienta del Castillo. Ahora, imagínate él como candidato presidencial. Pero obviamente, 20 años de poder absoluto desconectan a estas autoridades de lo que realmente necesita la gente, porque son sus únicos intereses son mantenerse en el poder. Y ahí también vemos el envilecimiento de herramientas tan importantes como las mismas redes sociales, que hemos visto tú y yo, Omar, cómo se están utilizando también para guerra sucia, inclusive con inteligencia artificial u otras herramientas que envilecen también y generan todavía más susceptibilidad y desconfianza en la población sobre la política, ¿no? Entonces yo como comunicadora también interpelo a los que consumen redes sociales y se informan de coyuntura política desde las redes sociales, duden siempre de todo, contrasten información e intenten consumir contenidos sobre todo de fuentes verificables, como medios importantes o influencers que tienen trayectoria, o por lo menos si van a consumir contenidos de influencers, sepan hacia dónde está pateando ese influencer. Porque hemos visto, ¿no?, que algunos políticos han comprado influencers. Entonces también ellos son como kamikazes ideológicos que tú los ves como fuentes confiables de información, pero finalmente en realidad están sesgando la información para favorecer a uno u otro candidato. Entonces yo creo que es muy importante también mostrar lo que tú has mostrado, honestidad ideológica. Es decir, yo te voy a narrar la realidad política, pero este es mi filtro, pero este es mi lugar. Y permitir también que la gente pueda acceder a diferentes fuentes de información, pero sabiendo que también, o sea, la realidad no se limita solamente a una perspectiva. Entonces, el desafío también está en la cancha de los bolivianos, porque yo temo también que como hay tanta desconexión de la gente con la política, finalmente los bolivianos luego, no, me voy a informar por un TikToker. Había sido TikToker de Dodia Medina. Me voy a informar por un influencer. Había sido un influencer que ya es candidato de Tuto Quiroga. No sé. Entonces también hay que tener mucho ojo con eso, ¿no? Porque en algunos lives he visto igual a gente que hace muy buenos contenidos, decir, yo le voy a apoyar al Tuto. Yo, entonces tu contenido ya tiene un sesgo. Y sería bueno que lo pongas así, estoy apoyando a este candidato para que la gente igual pueda darse cuenta de eso.
Ahí me han boleado mucho al inicio, pero ha sido fundamental para mantener mi coherencia. Yo decía, ¿cuál ha sido mi final en este momento? Y el final de Rafael Hurtado, que es realmente una pena, ha terminado vetado del mismo proyecto político que ha apoyado y por el cual ha dado su cara. Y siendo que él tenía 100.000 seguidores y todo, ha terminado siendo pateado hasta dónde. Yo he asumido con coherencia decirles estoy apoyando a tal candidato y todo lo que van a ver es una defensa de este candidato. Y actualmente mantenemos la dirección de comunicación y vamos a coordinar con los distintos candidatos cómo ayudarles en la gestión de su campaña. Eh, pero es bastante triste que en otras estructuras no se sienten las cosas y que de igual forma la gente mienta o se haga a la que no tiene una tendencia. Y un punto interesante, yo me he vuelto como una suerte de fanático de la historia del compadre. Honestamente, desde que Condepa anunció su alianza con Manfred y tuve que gestionar un montón de cosas para defender esa alianza y los argumentos del por qué, porque si hay argumentos hasta históricos de por qué Condepa se fue con Manfred. Inclusive Manfred era un ex condepista. En ese sentido, tenemos esta joyita que quiero recomendar, que es la ópera. Y pocha, más de un año me has vuelto amante del arte y estoy pensando hacer gestión. Te voy a competir la gestión cultural ya. Pero como les decía, les recomiendo mucho esta ópera. Es 3 actos donde se relata esta forma de hacer política, de cómo el compadre ha desarrollado todo este esquema que ha sido muy exitoso en Bolivia, esta política folclorista, iconográfica, donde él veía de desarrollar distintos símbolos, signos, y esto ha marcado una tendencia en la política tan fuerte que lo ha usado el MAS para ganar las elecciones, y a casi 40 años desde las elecciones del 84, al día de hoy sigue vigente, y al día de hoy no se ha podido superar. Y al día de hoy eh, es interesante cómo puedes igual analizar el tema de la pasión en la política, de las lealtades, de cómo estas pasiones que mencionaban en la misma historia del compadre te juegan a favor o en contra, que terminaron con la vida del mismo compadre por su amor al proyecto que lo entremezcló todo. Y eso mismo al día de hoy lo vemos aún en la política actual, en cómo se siguen manejando esos esquemas. Hay algo que se pueda rescatar de esta historia, de estas formas comunicacionales. Para mí lo más importante, digamos, de la experiencia de Palenque, porque también yo creo que él ha profundizado un poco el consumo del populismo como fórmula y narrativa, inclusive hasta de marketing político, es entender que la política en Bolivia es farándula y eso es muy lamentable, porque es como que todo el chisme, todo el escándalo que hubo igual con Mónica Medina, su familia, sus hijos, terminaron de alguna u otra forma opacando lo que podía ser la figura de él como líder y de Condepa como proyecto político, aunque tenía otras figuras muy importantes en sus filas como la mismísima Remedios Loza, pero ahí vimos luego igual todo lo que eso embebió y cómo luego igual no ha permitido que Condepa pueda seguir como proyecto político independiente, porque has visto que los herederos, hablábamos de los Nepo Babies y de los herederos, se creen con derecho de poner garras en los proyectos políticos. Y eso igual ha sido un error del mismo compadre. Pero lo vemos también, lamentablemente, como parte de la condición humana misma, ¿no? O sea, nadie puede culpar a los hijos de un político, de un artesano, de un panadero, de un doctor de querer seguir la profesión o la carrera de su padre. Pero ahí está también la necesidad de si uno va a querer seguir los pasos políticos de su padre, que pueda tener una coherencia y una propia ejecución política propia, ¿no? Ahora, otro error, digamos, no sé si error, pero sí algo muy lamentable del proyecto de Carlos Palenque fue que él no pudo generar
una estructura que le permita a mi gusto y en mi idioma tener atribuciones y competencias en su misma estructura. Porque recordemos también, y eso es bien chistoso, ¿no? Que hasta el fracaso de Condepa tiene autores como Ricardo Paz, que ha sido parte de la estructura de comunidad ciudadana y que está detrás de algunas candidatas que tristemente ahora se han quedado en la cochina calle como el Rafa Hurtado. Entonces ahí ves también a operadores políticos que vienen de proyectos como Condepa, que han seguido en la política reciclándose y afectando la construcción de otros proyectos políticos por seguir manteniendo esa narrativa que es una fórmula política que no quieren soltar. Entonces yo creo que lo lindo de la figura del compadre es que él ha podido utilizar en ese momento la televisión como un medio para poder accesibilizar y humanizar la política, pero que en realidad, o sea, se podría haber generado nuevas propuestas de estrategias políticas, marketing político, comunicación política, sin que solamente se haya replicado la fórmula. Hasta la misma María Galindo ha reproducido la fórmula de Palenque. Y eso igual nos interpela, ¿no? A vos como centennial, a mí como millennial, de ¿y cuáles son las formas y fórmulas de comunicación política que nuestro sector o nuestra generación necesita? Y yo creo que ahora esta campaña nos va a mostrar también eso, porque es la primera vez que tenemos TikTok en una elección presidencial y eso igual va a estar muy, muy complicado. Y tú y yo lo sabemos, ya nos ha tocado vivir guerra política y ahora con las listas hay que ver cómo más va a decantar el escenario, porque sabemos que en política nadie está impune y nadie está invicto de un ataque sistemático. Hasta vos te han querido funar. Esto me hace recuerdo. Ricardo Paz es un héroe para el patriarcado. Porque Ricardo Paz ha ido destruyendo liderazgos femeninos desde 1980. Es increíble. La ha destruido a Mónica, la ha destruido a Luisa Anaya, la ha destruido a la Campero, a la Andrea Barrientos. Es como. O puede ser ese aliade que termina dinamitando movimientos así, ¿no? Bien miserable, pero es igual la línea baja. Es algo que me apasiona. He visto en las estructuras políticas existe mucho proselitismo. Y muchos hacen mucho proselitismo, pero muy pocos le saben a la línea baja. ¿Qué es aquello que distintos equipos articulan para atacar o defender y con qué argumentos y de qué forma? Me llamaban desde la Coordinación de la Paz pidiéndome ayuda en vocería y de distintos lugares para poder hacer algo interesante, que muchas veces desde la línea alta no se puede hacer, pero desde la línea baja distintas estructuras o distintos mecanismos de comunicación ya están elaborando 24/7 de qué forma responder, de qué forma ver los argumentos. Y esto marca una campaña de forma positiva o negativa. Y hoy en día igual hay que ver dentro de las listas quiénes se van a animar a defender a su candidato y con qué argumentos. Y si lo van a poder hacer o no lo van a poder hacer. Y eso es también algo que nos interpela mucho. Es muy interesante y ese punto igual quería que podamos analizar los políticos que nacen de la comunicación, que son varios. En el país está Carlos Mesa, está Carlos Palenque, en el activismo igual está, que ya habíamos mencionado, la creación de Mujeres Creando y distintos foros. Ahí igual, y tú teniendo conocimiento también, ¿cómo lo ves ese desarrollo histórico de la interconexión entre la comunicación y la política? Bueno, yo creo que obviamente siendo comunicador o estando en espacios que tienen que ver con medios,
ya tienes el primer paso, que es estar expuesto y tener también contacto con la gente a través justamente, que puede ser tu programa, como el caso de Carlos Mesa, que tuviste, que tenía el programa de entrevistas de cerca, o sea, era una figura familiar para la familia boliviana. En el caso de Palenque, con su comuna libre del pueblo, era todavía inclusive hasta un salvador, un mentor. Entonces, en el caso de María Galindo, has visto, es una influencer moderna con la misma fórmula de Palenque. Entonces, obviamente tienen mucha más predisposición luego a poder mostrarse en el escenario público como candidatos políticos. Sin embargo, algo que a mí igual me ha tocado experimentar en estos ya 5 años de gestión parlamentaria es que en realidad no necesariamente por tener cancha o experiencia en medios de comunicación y espacios públicos y con la gente, te dan las mejores condiciones para ser operador político. Porque la política también te lleva a tener que negociar, hablar, pelear, debatir o hasta generar consensos y puentes con personas que tal vez no tienen nada que ver contigo. Y lamentablemente muchas veces en el plano de la comunicación, lo hemos visto en el caso de Mesa, una persona brillante, un historiador que tiene una gran trayectoria, pero como operador político o como líder de un proyecto político nos ha abandonado. O sea, en el caso de Palenque lo ha sobrepasado, como la política y su vida personal prácticamente se volvieron de dominio público, y eso igual lo ha perseguido. En el caso de Galindo es como que yo lamento mucho de que ella haya generado tanta expectativa hasta con la posibilidad de ser defensora del pueblo, porque había como que en la Cámara de Diputados era como que, y si la Galindo se postula, meta, pues hay que votar por ella. O sea, Galindo logró unir a la Cámara de Diputados, o sea, como que si se presenta al sí de One, evistas, arcistas, creemos, comunidad ciudadana, todos los bloques. Pero finalmente ella va, genera expectativa en la gente y rompe sus papeles. Entonces también ahí está, ¿no? O sea, el peso de ser esa figura contestataria, anarquista, que no es parte del Estado, le ha llevado a tal vez no acceder a un espacio que podía haber, que tal vez cambiado mucho, inclusive la situación ahora en Bolivia. Entonces también ese es el problema con el hecho de los políticos que vienen de la exposición muy mediática, ¿no? Que a veces sus vidas se van a entremezclar demasiado en esa opinión pública, o como en el caso de Carlos, o sea, no le va a permitir también cumplir el rol que le exige la política y se va a quedar mejor siendo analista porque obviamente es verde palco. Ahora, en este escenario en particular, yo no estoy viendo a muchos comunicadores y tampoco los candidatos tienen buenas vocerías, ¿no? O sea, si te fijas, el único vocero conocido del MAS ha sido Richter. Los demás son opinadores o autoridades o partes de las estructuras políticas. En oposición ni se diga. Y eso es lo que reclamo, ¿no? O sea, el vocero o el comunicador, que ahora tú también está siendo parte de esto, tiene que tener lo que tú mismo has descrito, la capacidad de poder transmitir en un lenguaje simple, accesible a la población, cuál es el perfil del candidato, cuál es el objetivo del proyecto político, cuál es el plan programático, y no solamente ser parte de bochorno, farándula o algún amarillismo. Yo creo que ahí el desafío para nuestra generación está también en ver, ¿no?, cuáles son las necesidades comunicacionales de nuestra generación para volver a confiar en los proyectos políticos y poder acercarnos más a la política. Ahí veo, se siguen repitiendo el esquema de los 80s, pero ahora es a macro escala. En los 80s yo les decía mucho, hacía 5 spots y listo, esa era toda tu campaña. Se repetían los spots 20.000 veces en la tele porque era caro. Hoy en día tienes que hacer 5 spots, pero por día. 5 videos al día, 4 videos al día y estar en conexión completa con la gente. Para mí hoy día la política comunicacional, o sea, la comunicación en la política es estar constantemente con la gente y hablarle. Estar así casi como si fueras el novio o la novia de tus votantes. ¿Qué es lo que ha hecho Edman Lara? Que le ha ido relativamente bien. ¿Qué es lo que hace Jaime Dunn? Que le está yendo relativamente bien. Que Samuel ha intentado replicar, pero tiene ahí su mega presupuesto de millones, hace que no se note tan fidedigno. Y algunos han seguido con el esquema de los 80s, de mini spots.
de hacer sus spots, pero constantes. Y para mí eso es lo interesante. Creo que hoy día más que la calidad es la conexión, es qué tan real se siente. Y lamentablemente muchos hoy en día se quedan en lo formulaico y no logran mostrar esa realidad que algunos que sí han tenido éxito se han podido, como el caso de Milei o el caso del mismo Movimiento Ciudadano ha generado esa conexión también. Y había inclusive el Trump, dentro de lo polémico que es su estrategia comunicacional, ha tenido mucho de sacar esas cosas del Trump que no son muy propias de un político diplomático y utilizarlo como virtudes para polarizar a la gente y ganar una elección. Sumado a que los demócratas no han tenido democracia, valga la redundancia, dentro de su elección partidaria, pero eso le ha dado la elección. Ahí, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles son las estrategias que hoy en día pueden marcar tendencia y las que ya están caducas? Lo que tú dices es clave y también ha sido para mí parte de una de mis estrategias comunicacionales, que es humanizar la política. Y para sentir, digamos, que tú te puedes identificar con un candidato, tienes que conocerlo y tienes que sentirlo cerca. Entonces, esa es una estrategia infalible y al menos siempre ha sido como que la prerrogativa de TikTok, accesibilizar, ubicar, humanizar. Y surge en pandemia y tiene tanto éxito y se sigue manteniendo relevante porque tú te sientes cerca a la persona que estás siguiendo, ya sea un influencer, en este caso, ya sea un político, sea un artista, o sea lo que sea, o sea la dueña de tu tiendita que vos le ves los lives porque te cuenta cosas interesantes. Entonces es ese vínculo que se puede generar. Y igual me parece muy interesante que finalmente para politizarnos necesitamos generar un vínculo. Y va a ser bien, mucho más interesante ver cómo los políticos de los 80 van a generar ese vínculo. Ahora, por ejemplo, yo veo y rescato eso, por ejemplo, de Manfred, que él, a diferencia de otros políticos, ha salido a responder él las cosas que le han criticado. Y eso también genera un vínculo. Obviamente también conociendo sus características generacionales, porque obviamente Manfred es boomer. Y obviamente también ahí va a estar el desafío de cómo van a poder los políticos llegar a nosotros como nuevas generaciones. Doria lo intenta, pero Doria sigue siendo un payaso. Y no sé, digamos, también cuánta de esa población que lo puede seguir porque le cae bien, lo va a tomar luego en serio a momento de tomarlo como candidato presidencial. O en el caso de Tuto, que lo intenta, pero que no tiene el carisma suficiente para generar ese vínculo. Entonces ahí por eso es tan importante las listas de candidatos que van a venir con los presidentes y vicepresidentes, ¿no? Porque te decía, ¿no? El vicepresidente es el presidente nato de la Asamblea Legislativa. Y ahora vamos a tener una Asamblea Legislativa con pluralismo político muy atomizada, que tal vez no va a ser tan gobernable ni siquiera como este año que ha sido, esta gestión que ha sido lamentable y desastrosa. Ahora imagínate si va a haber todavía mucho más pluralismo. Si van a haber varios candidatos de izquierda, pero que ya no va a ser solamente el más, sino va a ser más uno, más dos, más tres. En el caso de la oposición va a ser Doria, Tuto, banca Manfred, banca ABC, o sea, el perfil del vicepresidente la va a tener difícil. Ahora, si a eso pones a personas que en realidad no tienen capacidad de legislatura, va a ser más complicado todavía. Entonces, por eso es tan importante posicionar el tema de las propuestas, el tema de buenos voceros, el tema también de que la gente se dé cuenta de cuando un contenido político es realmente una buena propuesta o tiene también una carga de información que realmente es relevante, o es puro show, espectáculo, o como lo que nos tiene muy acostumbrado Doria Medina, entretenimiento. ¿Qué quieres para política? ¿Entretenimiento o contenidos de calidad que puedan sacarte de la crisis? Y es algo que también los bolivianos tenemos que empezar a discernir, ¿no? Es interesante, pero igual no siempre cantidad de seguidores se traduce en votos. Nos ha sacado la delantera Doria Medina, hay que tener en cuenta eso en cuanto al manejo del TikTok y otras redes. Está con 500.000 seguidores
pero no se traduce en votos, al menos en las primarias del búnker, no se ha traducido en votos ni en las encuestas subsecuentes. Entonces, justamente porque no ha dado un perfil en sus redes de hablar de política como debería de hacerse. Y algo que quiero rescatar igual, que nos ha salido relativamente bien, que creo que es parte de la naturalidad. Estábamos con la subalcaldesa Bianca del distrito, bueno, del macrodistrito Adelia Zamudio, que involucra varios distritos más por la zona norte de Cochabamba. Y nos estábamos moviendo en su auto y me empieza a hablar de la gestión. Y me mostraba así mientras estábamos en su auto, esto es así, esto se hizo, esto así. Y ahí se me ocurrió en el chip, ni siquiera le pregunté, no le pedí permiso, empecé a grabar y salió tan natural, fue algo que como que sin decirlo nos entendimos. Y ella siguió hablando y yo le seguí grabando y nos fuimos a distintos lados para mostrar la gestión y se ha sentido bien natural. Y la gente, había niñas que le gritaban a Bianca, ¿cómo estás? Que la abrazaban. Eso no lo pude publicar por temas legales, pero igual al visitar las canchas de pádel y todo. Y fue tan orgánico que creo que eso, cuando lo terminemos de publicar, ya está en YouTube, pero cuando publiquemos los cortos, va a generar esa incidencia. Y fue divertido porque recién cuando terminé de grabarlo todo sin pedirle permiso, ahí es donde le dije, ¿lo publicamos o no lo publicamos? Está todo grabado. Y dijo, y lo pensó un ratito y dijo, ya dale, metele. Y ahí creo que en eso, en la naturalidad de cómo puedes hacer las cosas, es donde puede ser la clave. Hoy en día también así surgió la entrevista con Manfred, teníamos que haberlo planificado, pero no pudo, me estaba empezando a contar varias cosas y yo dije, ya, le prendo y recién cuando terminé de grabar le pregunté si se podía subir y se subió. Creo que ahí y en esas cosas naturales es donde se da igual con ahorita estás igual, he visto ahí un par de videos que se pusieron en coordinación, que desarrollaste, que igual son bastante naturales o que apelan mucho al contexto, que igual generan ese gancho. Entonces, igual la cuestión es qué mensaje se está dando y cómo llevarlo en adelante a la propuesta. Igual hoy en día solo hay un candidato que ha presentado su plan de gobierno, que es Manfred. Estamos a la espera del resto. Y cómo vayan a comunicar ese plan de gobierno y dar las tendencias partidarias, ideológicas, etcétera, va a ser muy interesante. Ahí, ¿cuáles crees que han sido los highlights dentro del contenido que se ha podido hacer este año y medio en cuanto a tu gestión parlamentaria que hasta el día de hoy han podido marcar cierta tendencia? Excluyendo, excluyendo algunos quizás o incluyendo otros. Ahí está, no podía prender mi micrófono. Bueno, yo creo que uno de los highlights más importantes ha sido la BUCE. Y ahora no sé si has visto en YouTube, en todo lado, y la BUCE no le echa el tilín, la BUCE la hemos hecho nosotros. Lo hemos hecho con el sector de la CAMEX, de los exportadores, de los microempresarios, ubican. Y ahora el tilín se lo agarra, pero en realidad ha sido una gestión que se ha logrado desde mi secretaría en el comité, justamente que era de Relaciones Económicas Internacionales, y también desde el vínculo que hemos hecho con el equipo. Eh, Otro de los highlights yo creo que ha sido poder transmitir las participaciones del Parlamento, ¿no? Y ahí está el registro testimonial de que les he dicho siempre todas las red flags, todas las situaciones controversiales, todos los reclamos a todos los presidentes de la Cámara de Diputados, empezando justamente por Freddy Mamani, pasando por Jerjes Mercado y luego también entrando con el tema de el bochornoso Israel Guaitari y ahora también con Omar Yujra, ¿no? Entonces es como que para mí ha sido eso, mostrar también la realidad. Ahora luego utilizar TikTok como herramienta para poder difundir lo que pasa en la asamblea
ante el sesgo que hay en las transmisiones oficiales, ¿no? Otros highlights yo creo que ha sido poder vincularme con sectores artísticos culturales con los cuales me siento extremadamente agradecida y justamente estamos también trabajando con ellos de la mano una agenda cultural y una agenda que tiene que ver con las artes, pero que no va a ser solamente para un candidato, sino es una agenda que se está trabajando para que todos los candidatos de todas las fuerzas políticas puedan saber la situación y las necesidades de la agenda cultural y de las artes. Entonces yo creo que esos han sido los aportes que yo he podido tener. Lamentablemente, si tú lo describes así, suena muy poco para 5 años, pero también la población tiene que entender, y yo lo vengo diciendo, los opositores somos los perdedores. Entonces, como perdedores de las elecciones, tenemos muy poca incidencia, muy pocos espacios de poder, y más si se suma eso a la realidad que me ha tocado vivir a mí como otros colegas que tú has podido documentar también ampliamente, Omar, que es también vivir una injusticia, persecución política, una expulsión con ignominia para que luego el proyecto político termine fagocitándose y canibalizándose a sí mismo. Entonces yo creo que también los nuevos parlamentarios que vengan ahora tienen que comprender que la política sigue siendo un escenario muy complejo, pero que desde cualquier trinchera sí se puede aportar y cambiar algo en todo esto. Ahí me acuerdo bien la primera cápsula informativa. El micrófono. Ay. Decía, me van a poner un captcha ahorita. Me acaban de poner el captcha, significa que ya llevamos 1 hora. Decía, me acuerdo de la primera cápsula informativa que vi tuya. Vi la redacción y dije, esto es coherente, ya. Esto tiene sentido, ya. Me parece que puede ser cierto, ya, y ahí surge igual la primera entrevista. Y eso creo que es lo que muchos políticos quizás no han aprovechado y otros sí, de las posibilidades que te da TikTok. Si no hubiera sido por esa publicación en TikTok, creo que todo lo que ha pasado este año no hubiera pasado. Ha sido como una bola de nieve, ¿no? De pasar de esa cápsula informativa a estar documentando el 5 de enero desde la tarima a la proclama del capitán. Ese ha sido el recorrido. Y en retrospectiva sí, sí ha sido un largo recorrido, pero estamos, creo que ahora a 89 días de que todo esto tenga unos primeros resultados, unas primeras conclusiones, y volver al punto de origen para mí es importante. Después de 2-3 meses que no hemos estado en mucho contacto, y agradezco mucho tu presencia en este live en ese sentido, y ya llegando a la parte final para después. Vamos a tener igual en la plataforma del Rincón el extracto reprise de la participación de Bolivisión de Bolivia Decide. Este reprise tengo que hacer y tengo encomendado un video recapitulando todo lo que nos ha hecho mal el MAS. Así que estamos con mucho trabajo. Entonces, en ese sentido igual, mañana toca igual una agenda que me comentabas viendo en el Parlamento, distintas entrevistas muy importantes. Entonces, en este punto final, preguntarte, a 89 días de la elección, ¿qué mensaje podemos dejarle tanto a los múltiples candidatos, diputaciones, senadurías, a los múltiples comunicadores y a la juventud que nos está viendo? Y te agradezco mucho por este tiempo y, como siempre, este espacio a entera predisposición. Primero, Omar, faltan 90 días. Así que todavía no estamos 89. Hoy día, el lunes, faltan 90 días para las elecciones. Seguidamente, el consejo que yo le doy a los que nos están viendo, vampiritos que se han quedado con nosotros, es duden de todo siempre. Porque lamentablemente en una política tan caníbal, en una situación tan polarizada y con muchos extremos, no pueden dar por sentado las cosas que les dice ningún candidato. Consuman la propuesta. En estos 3 días más va a decantar un poco más el escenario político para que ustedes puedan ver cuáles son los perfiles de candidatos que hay, y sobre todo es momento de politizarnos, porque estamos viviendo
una de las peores crisis en la historia generacional de los millennials y centennials. El dólar prácticamente a más de 20 bolivianos, la incertidumbre y la posibilidad literalmente respirándonos en la nuca de volvernos Nicaragua o Venezuela y tener que iniciar éxodos masivos porque no va a haber futuro para nosotros en nuestro país. O sea, no es poca cosa. Entonces es muy importante que la gente empiece a consumir las propuestas, empiece a ver las listas de candidatos y realmente nos hagamos cargo como generación también porque somos el sector más grande de votantes y en el fondo también necesitamos que los nuevos presidentes, las nuevas autoridades y los nuevos parlamentarios respondan a nuestras necesidades, que urge en este momento una alternativa que responda a la crisis económica, pero también nos dé certezas en el tema de cómo hacemos sostenible un modelo económico que no sea extractivo, colonial, ecosía, dependiente de precios económicos internacionales. Primero también agradecerte a vos, porque vos como Centennial más bien me has arrastrado a mí, a TikTok y al mundo también de las redes sociales, entonces también ese es tu aporte. Y como Centennial también animarte a hacer política, porque tu generación es la política partidaria. Entonces el hecho de más bien poder visibilizar estos contenidos, síganlo a Omar, tiene canales en todo lado, está en todas las redes sociales y es muy importante que empecemos a consumir política porque estamos prácticamente a 90 días de las elecciones y nuestro país está literalmente en terapia intensiva y va a depender de nosotros poder sacarlos a tener esperanza o terminar prácticamente en una situación todavía más lamentable. Así que gracias a ti, Omar, por el espacio que nos das y más bien síganlo a todas sus redes sociales y nosotros vamos a seguir publicando contenido. Sígame a mí como vieja en Instagram, aunque no he estado publicando mucho porque obviamente la crisis ha estado muy fea, pero esperen siempre novedades de nosotros. Así que gracias más bien a ti, Omar, por tu tiempo y por todo lo que has estado haciendo en política también para tu generación. No, igualmente a ti muchas gracias. Como sabrán, nuestro contacto principal dentro del Parlamento siempre ha sido Alejandra, confiando siempre con celeridad en la voz que tenemos ahí, también tenemos dentro de ese contacto las agendas semanales, como también los temas a tratar dentro de las sesiones, lo cual siempre les voy comunicando a veces a destiempo y eso igual lo agradezco un montón. Y estamos haciendo este trabajo, ya va a ser un año, no, ya es un año, ya van a ser dos el marzo que viene, entonces esperemos seguir en ese ritmo. Nos quedan muchas cosas por ver durante este tiempo, a todos los que igual se dedican a desarrollar comunicación, que somos un equipo bastante grande, al menos acá en Somate. A continuar informando con celeridad todo lo que hay que informar desde este bloque y seguir en esto que va a ser algo bastante arduo. Agradecemos todos por ver hasta el final estas transmisiones que van a quedar, creo yo, y eso me pongo a analizar de manera muy nostálgica, de aquí a 2 años, 3, 4, son un registro de cómo estuvo la situación política en este momento. Y las siguientes generaciones, cuando quieran saber históricamente qué ha pasado, al igual que lo hice yo viendo los registros de CC del 2019, van a ver esto y van a decir, estos fueron los errores, los aciertos y así estuvo esta gente en estos momentos. Y eso es algo invaluable que en otros tiempos no ha habido. Omi, espera, Alejo Braz nos está pidiendo que respondamos una pregunta y yo creo que con esta nos vamos. ¿Qué opinamos del caso de Ponciano y Evaliz? Te doy los honores primero y luego remato yo. Aún tengo que graduarme de la Universidad Católica Boliviana, me queda un año. Me reservo el derecho a opinión. Ya nuestro rector fue un gran candidato a la presidencia en su entonces, lo quiero mucho. Pero lamentablemente comprando un título, pues no puedes abogar bien, che, y esto, qué desastre. Eso es lo que pasa cuando no haces las cosas que tienes que hacer, cuando compras tus títulos, cuando no estudias y cuando en una estructura partidaria no está la mejor gente. Uno termina con problemas y ¿quién te tiene que rescatar? Por nepotismo le valís. ¿Con qué título? Con su título comprado. Me imagino al Poncio de puta, no, yo quería Wilfredo Chávez, ¿no?
¿Por qué no está aquí el Álvaro? ¿Por qué Valís? ¿Por qué? Me lo imagino al Poncio así en la celda. A mí me encanta cómo los bolivianos también consumimos política y generamos unidades simples de comunicación que son los memes. Para mí el meme fue mi primera chamba, literal. O sea, Ponciano también un sinvergüenza. Los masistas se creen impunes e intocables ante la ley, pero ahora en la atomización del MAS, obviamente sus ex aliados pueden ser sus nuevos verdugos. Y también qué triste el rol para Eva Liz de tener que enfrentarse a la estructura que su propio padre ha ayudado a establecer, que es un Estado sin política, que es un Estado sin justicia, que es un Estado simplemente de corrupción, de politiquería y de instrumentalización hasta de la misma justicia y de las causas. Entonces es realmente muy triste lo que les ha pasado, pero finalmente el masismo, y lo habíamos dicho en algún momento, se está autodestruyendo. Y en su autodestrucción está teniendo que pagar los desastres y estragos de sus propios errores, ¿no? Y ahí está, la que tenía que ayudar ha tenido que vivir en carne propia lo que es ser una nepo baby y al mismo tiempo no poder estar a la altura del desafío que implicaba ese momento. Pero también sus verdugos han sido sus aliados en un momento, así que finalmente todo cae por su propio peso y todo pone, y Dios pone las cosas siempre en su lugar, ¿no? Así que esa es la opinión honesta. Alejo dice, o sea, es show. ¿Sabes qué? Más que show, yo veo todo este conflicto también como cortina de humo, porque no nos olvidemos que la crisis que estamos viviendo, económica, política, social, es resultado de 20 años del MAS arcista y el maserista, es lo mismo, o sea, Choque, Huanca, Andónico, todos son masistas. Y el show ahora es para distraernos de la crisis y que prácticamente ahora, literalmente, en 90 días son las elecciones. Y hasta el miércoles se van a revelar las listas de candidatos y ustedes van a poder decidir con listas en mano, con propuestas en mano, cuál es el rumbo que queremos darle a nuestro país. Porque ni el MAS se va a unir y la oposición tampoco. Entonces, la única unidad posible va a ser la de nosotros como gente, como personas, como bolivianos, en torno a una propuesta que pueda sacarnos adelante. Así que gracias Omi por tu tiempo, por este análisis. Hay que retomar esto. Yo creo que puede ser un lunes vampiro, nuestra cita semanal, para poder también como que empezar la semana con este tipo de información. Así que mil gracias y te escucho y más bien gracias a los que nos han acompañado en esta charlita vampira de política. Terminando con los chistes, igual se me ocurría, me imagino al Ponciano así hablando con el Evo y el Evo le dice, te voy a mandar a uno de mis 200 abogados. Y el Ponciano así, y le llega la baliza así de, no. Pero no, creo que no hay mucho más que agregar. Igual sigan a Alejandra, nuestra diputada allá en Cochabamba, una de las mejores representantes en Cochabamba, que tiene que seguir representando a Cochabamba, aunque, aunque no quiera, pero vamos a estar en ese contacto. Les agradezco a todos por su tiempo. Van a poder ver el reprise tanto de esto como de la participación en Bolivisión. Igual vamos a necesitar nuevos artes, bueno, nuevas fotos para los nuevos artes. Eso lo dejo en la checklist. Les agradecemos a todos por su tiempo y nos vamos a estar viendo.